En la siguiente presentación hablamos sobre el proyecto de resolución por medio del cual se establecen los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá. Está presentado por mis compañeros Donatila María Quintero Rodríguez, Andrés Octavio Sarmiento y mi persona Valentina Los Ángeles Carvajal Ocampo, en el marco de la asignatura Restauración de Ecosistemas Acuáticos de la Maestría en Restauración Ecológica. Como pregunta tenemos ¿qué dice el proyecto de resolución respecto a los humedales naturales de la sabana, tanto los protegidos actualmente como los que no? La resolución se divide en 3 títulos. El primer título habla sobre el objeto y ámbito de aplicación. Como objeto tenemos que establecer los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá como área de interés ecológico nacional con el fin de garantizar su integridad ecológica, guiar su transición y adaptación territorial y al cambio climático y procurar el ordenamiento del agua. Como aplicación tenemos que los lineamientos establecidos en la presente resolución tendrán el carácter de determinantes ambientales del ordenamiento territorial para la formulación, modificación y actualización de los planes de ordenamiento territorial departamentales, municipales, distritales y planes estratégicos metropolitanos y orientarán las actuaciones de las autoridades ambientales, los esquemas asociativos territoriales y las entidades territoriales en el marco de sus competencias ambientales en la Sabana de Bogotá. Dentro de las áreas de aplicación de los lineamientos en la Sabana de Bogotá, se dividen en 4 tipos. Tenemos lo que son las áreas de especial importancia ambiental, las áreas rurales, las áreas urbanas y las áreas compatibles con minería. Con el propósito de dar respuesta a la pregunta planteada, se presenta un breve resumen de los títulos 2 y 3 de la presente resolución. El título 1 se denomina Lineamientos ambientales por áreas en el ámbito de la Sabana de Bogotá y dentro de él se incluye el capítulo 1, el cual se denomina Lineamientos para las áreas de especial importancia ambiental. Estas áreas incluyen las zonas de recarga de acuíferos, bosques andinos y subxerófitos, humedales lóticos y lénticos y áreas con amenazas naturales. Su objetivo central es garantizar la integridad ecológica, mantener la funcionalidad de los ecosistemas y asegurar que el ordenamiento territorial incorpore la protección de estos sistemas estratégicos. La resolución reafirma que las zonas de recarga de acuíferos definidas en los PONCA son determinantes ambientales. Esto implica que las autoridades deben garantizar la conservación de las áreas de infiltración, la protección de las capas acuíferas y acuitardos y la prevención de la contaminación del agua subterránea. En resumen, estas áreas deben mantenerse funcionales para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico en la sabana. Ahora bien, los ecosistemas de bosque andino y subxerófitos tienen destinación prioritaria forestal. Se ordena integrar estos ecosistemas a los POT y demás decisiones ambientales, delimitarlos a escalas más detalladas con participación comunitaria, promover su restauración y asegurar que suelos transformados mantengan permeabilidad e iniciar procesos de declaratoria de áreas protegidas para aumentar su representatividad en el SINAP. Por su parte, los humedales lóticos y lénticos son reconocidos como ecosistemas claves para la regulación hídrica y la biodiversidad. Se establecen lineamientos para protección. En la resolución se indica incorporar humedales en los instrumentos de ordenamiento territorial, actualizar el acotamiento de rondas hídricas, identificar, delimitar humedales permanentes y determinar figuras de protección apropiadas. También se establecen lineamientos de conservación y restauración en los cuales se establece garantizar su integridad ecológica y funcionalidad hídrica, conservar permeabilidad en humedales transformados y destinarlos a restauración y proteger humedales temporales rurales y permitir solo usos agroecológicos que no afecten su dinámica. También se detallan aspectos de mantenimiento en el cual se indica priorizar intervenciones manuales, manejar especies invasoras sin dispersarlas, proteger áreas sensibles como zonas de anidación, alimentación y refugio y realizar monitoreo hidrobiológico y geomorfológico. Para intervenciones que alteren la dinámica hídrica sin licencia ambiental, los lineamientos que se establecen son que el humedal debe estar previamente acotado, las acciones deben enfocarse en recuperar geomorfología y cauce natural, están prohibidas las rectificaciones, profundizaciones y ampliaciones de secciones, salvo para fines de restauración, y deben evitarse nuevas condiciones de riesgo. Con respecto a las áreas con amenazas naturales, la resolución indica que áreas rurales sin ocupar y zonas de alta amenaza, por ejemplo como inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales, deben ser preservadas para mantener funciones del ciclo del agua e implementar soluciones basadas en la naturaleza y restauración de humedales y bosques.
Las autoridades deben priorizar estudios y apoyo técnico a municipios con mayores áreas en amenaza alta y menor capacidad institucional. En el capítulo 2, Lineamientos para áreas rurales, se definen los criterios ambientales para la gestión y protección del suelo rural de la Sabana de Bogotá, con el fin de garantizar su destinación agropecuaria y forestal, evitar su degradación y mantener su funcionalidad ecológica e hídrica. Dentro de este capítulo se encuentran los lineamientos ambientales generales para áreas rurales, en las cuales se define que las áreas rurales están definidas según las clases agroecológicas del IGAD y no hacen parte de las áreas urbanas o de especial importancia ambiental, por lo cual deben mantenerse con destinación prioritaria agropecuaria y forestal. Dentro de estos lineamientos se definen que las autoridades deben asegurar que no se permita el sellamiento del suelo ni la transformación de coberturas naturales o seminaturales. La construcción se limiten a usos propios de la actividad agropecuaria con baja ocupación. Se coordine con el sector agropecuario para la identificación de áreas de protección para la producción de alimentos, se realice monitoreo ambiental del suelo y su biodiversidad, clasificando su funcionalidad hídrica, ecológica y climática. En cuanto a protección del suelo y del agua, para mantener la integridad funcional del suelo rural, la resolución ordena promover rehabilitación ecológica mediante árboles y arbustos nativos, conectividad de relictos de bosque y cercas vivas, recuperación de drenajes naturales y vallados, fortaleciendo la regulación hídrica y la protección de rondas hídricas, prácticas agroecológicas y sistemas de productivos climáticamente inteligentes, y en predios con invernaderos la creación de corredores ecológicos, reducción del uso de plásticos y recuperación del suelo al finalizar la actividad. En el caso de la prevención de la pérdida de suelo rural, en los procesos de ordenamiento territorial, las autoridades deben verificar que los suelos rurales propuestos para administración urbana deben colindar con el perímetro urbano, evitando la dispersión urbana, y se priorizan los suelos urbanizables no urbanizados dentro del área urbana antes de habilitar nuevos suelos de expansión. En áreas suburbanas y vivienda campestre, las autoridades ambientales deben monitorear y evaluar el estado del suelo y la biodiversidad en áreas de vivienda campestre, áreas suburbanas y suelos aún no desarrollados o sin licencia urbanística. El objetivo de todo ello es generar orientaciones para proteger el suelo y conservar la biodiversidad antes de que se autoricen nuevos desarrollos. Continuando con los lineamientos para las áreas urbanas, esta tiene como objetivo principal fortalecer la biodiversidad urbana, aumentar la resiliencia climática y mejorar los servicios ecosistémicos a través de la conectividad ecológica en los nuevos proyectos urbanísticos que se vayan a desarrollar, donde las entidades o competencias en materia tendrán que tener en cuenta los siguientes lineamientos o instrumentos de ordenación de desarrollo. Entre estos encontramos cuatro pilares estratégicos, que el primero nos habla sobre la conectividad ecológica, donde se debe fomentar mediante la creación y el fortalecimiento de corredores intraurbanos, así como la restauración de los hábitats y la biodiversidad urbana como bosques, humedales, huertos y jardines regenerativos, haciendo uso de especies nativas para conservar la biodiversidad rural, urbana y regional. El segundo pilar encontramos lo que son la protección de humedales y donde se busca proteger, restaurar, conectar e integrar urbanísticamente y funcionalmente tanto los humedales lóticos como lénticos y sus rotas en los diferentes proyectos de desarrollo en estas áreas urbanas, y que se debe realizar de acuerdo eh, a la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, como son los sistemas de drenaje sostenibles en torno a estos ecosistemas, tanto humedales artificiales que provean la función de regulación hídrica, que permitan el manejo de aguas lluvias y recargas de acuíferos, sean hábitats para la biodiversidad y mitiguen contaminantes. Dentro del tercer pilar encontramos la renaturalización, que es promover acciones prioritarias de esta en ríos y quebradas, entendida como la restauración de su dinámica, conectividad y biodiversidad, mejorando la funcionalidad ecológica e hídrica, así como sustituir áreas
duras por vegetación y estructuras permeables, favoreciendo la infiltración, la retención de sedimentos y los servicios ecosistémicos. En el último pilar encontramos el ecourbanismo, donde esta pues busca incorporar infraestructura verde, construcciones de diseños urbanísticamente sostenibles. Bueno, continuamos con el capítulo 4, donde encontramos los lineamientos para aquellas áreas compatibles con minería y la extracción minera, donde hay una superposición con zonas de recarga para acuíferos, rondas hídricas, humedales y ecosistemas de bosque natural andino y bosque seco subxerófítico, donde se debe asegurar la conservación y protección de estas zonas de recarga, de estos ecosistemas como rondas hídricas, humedales, acuíferos, como ya se mencionaba, donde las autoridades ambientales deben eh, aplicar medidas para pues protegerlos o su conservación futura. Ellos deben, por así decirlo, aplicar la evaluación y el seguimiento ambiental constante de estos proyectos mineros para que tengan unas medidas específicas orientadas a la conservación de estas zonas. Estas medidas incluyen la conservación, perdón, incluyen la protección de las coberturas actuales, la restauración de coberturas vegetales nativas y el control de la erosión y el monitoreo de esta biodiversidad. También tienen que estar monitoreando constantemente, fortalecer este monitoreo, el cual pues permitirá evaluar el impacto de la minería sobre estas áreas, verificando la efectividad de las medidas de protección que se están implementando y promoviendo los ajustes en la gestión ambiental de los proyectos mineros cuando sea necesario. También encontramos unos lineamientos ambientales para uso post-minería, que es en el caso de las áreas ya intervenidas por actividades mineras, las autoridades ambientales promoverán que los usos posteriores a dicha actividad se orienten prioritariamente a la recuperación ambiental y a la adaptación del cambio climático. Bueno, continuando, en el capítulo 3 encontramos los lineamientos ambientales comunes para la sabana, donde en este primer capítulo se habla sobre los lineamientos ambientales para reducir la vulnerabilidad hídrica, donde esta busca prevenir y controlar los riesgos de desabastecimiento de agua y reconocer los límites ambientales de la sabana, donde las autoridades deberán de dar cumplimiento a las siguientes acciones. En un plazo de 6 meses, es decir, urgente, se debe verificar si se cumplen las condiciones de declarar el agotamiento del recurso en la cuenca alta y media, basándose en el cálculo del caudal ambiental. Las autoridades deben hacer ajustes a las concesiones, donde se debe revisar, ajustar o restringir las concesiones de agua para liberar caudal y priorizar su uso de la siguiente manera: el derecho fundamental del agua como el consumo humano y el uso agropecuario con fines de subsistencia. El control de la demanda y los límites de infraestructura, donde se imponen límites estrictos a la demanda y a la aplicación de la infraestructura que pueda desequilibrar el sistema hídrico, donde tenemos la reducción de la demanda. La gestión se orienta a la reducción del consumo, integrando una estrategia de circularidad, reuso de aguas, ahorro y el aprovechamiento de aguas lluvias, utilizando las proyecciones poblacionales actualizadas en el DANE como insumo para estas decisiones. Restricción de trasvase, donde se prohíben nuevas alteraciones en los balances hídricos o afectaciones en los ecosistemas de alta montaña. Los nuevos trasvases solo se evaluarán si no hay oferta hídrica disponible en la cuenca interna, si se han agotado todas las fuentes alternas, subterráneas, meteóricas y residuales, si se demuestra que no hay afectación significativa a la funcionalidad ecológica. También encontramos como una protección crítica hacia el agua subterránea. Se considera el agua subterránea como una fuente alterna clave para lo que
Su protección es prioritaria para evitar la sobreexplotación y la subsidencia del terreno. Para esto se deben basar en el plan de manejo ambiental de acuíferos, donde debe haber una formulación prioritaria para establecer una línea base de oferta, demanda, calidad y vulnerabilidad y determinar los límites de aprovechamiento sostenible. También un monitoreo regional donde se implementará una coordinación de programas permanentes para el monitoreo de la calidad y los niveles piezométricos. Una medida cautelar en caso de disminución progresiva de los niveles del agua subterránea. Las autoridades deben restringir inmediatamente las concesiones de agua, incluso antes de que se complete el plan de manejo ambiental de acuíferos. Entonces hay unas acciones integrales que se deben ejecutar orientadas a mejorar la disponibilidad y calidad de agua en la cuenca, en soluciones basadas en la naturaleza sobre la restauración de ecosistemas terrestres y acuáticos para mejorar la regulación y la capacidad de asimilación de la cuenca. A nivel de comunidad, fortalecer los acueductos comunitarios para que implementen proyectos de conservación, restauración y creación de reservorios de agua, y un monitoreo químico que establecerá, digamos que una línea base hidrogeoquímica para identificar y controlar fuentes contaminantes como el manganeso. Dando continuidad al análisis de la resolución en comento, revisaremos el título 3, Lineamientos ambientales comunes para la Sabana de Bogotá. Capítulo 2, Lineamientos para la integridad ecológica. En este capítulo podemos identificar que se promueve la restauración ecosistémica, priorizando áreas hídricas como el río Bogotá y zonas con presencia de especies invasoras. Se identifica también la necesidad de la coordinación entre autoridades. Se ha evidenciado durante las últimas 2 décadas una carencia en la integración de las autoridades ambientales. Los esfuerzos de restauración se han materializado en acciones de restauración aisladas y no estratégicas. Muestra de ello es que la Secretaría de Ambiente no ha conseguido articularse ni con la Corporación Autónoma Regional ni con el Ministerio de Ambiente en un ejercicio de restauración sostenido de la red de humedales de Bogotá. En este mismo sentido, tampoco se identifican esfuerzos sostenidos ni de monitoreo sólido a partir de alianzas público-privadas. Los esfuerzos de restauración enfrentan dificultades de financiación producto de estos vacíos en la gestión de alianzas y en la suscripción de acuerdos. Por otra parte, el capítulo 2 también dispone la protección de especies amenazadas, restaurando hábitats y corredores, acciones preventivas correctivas en proyectos con impactos catalogados como graves. Asimismo, se definen medidas en edificaciones contra colisiones de avifauna, reducir reflejos, transparencias y luz dispersa. Este es un fenómeno muy apreciable en humedales como el humedal Córdoba, un humedal con claras características de un humedal urbano, donde la avifauna suele colisionar con las ventanas de las unidades habitacionales, habida cuenta de los reflejos lumínicos que estos producen. En este sentido, la resolución define en el capítulo 2 del título 3 medidas que permitan mitigar estos impactos. Finalmente, se identifica una prohibición de infraestructuras de residuos en áreas ambientales claves para la degradación de suelos y subsuelos. Continuando con el análisis de los lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá, en el título 3 revisaremos el capítulo 3 del mismo, Lineamientos para la Integridad Ecológica. Aquí
Claramente vamos a identificar elementos que pudieran afectar la conectividad ecológica. En lo referente la resolución en el capítulo 3 del título 3 define claramente unos criterios para infraestructura eléctrica y o vial en el sentido de evitar la fragmentación ecosistémica y la pérdida de biodiversidad. Aquí involucra un instrumento muy importante que es el diagnóstico ambiental de alternativas, que va a permitir que los proyectos no tengan un único diseño. Se deberá, para tener viabilidad, presentar una serie de alternativas para la realización de un mismo proyecto, lo que le conferirá a la autoridad ambiental mayores y mejores herramientas en la toma de la decisión más adecuada sobre el diseño de un proyecto que pueda eventualmente impactar ambientalmente un ecosistema del tipo humedal. Dando continuidad al análisis a lo referente a proyectos de transmisión de energía y proyectos viales, se priorizarán tratados que no se superpongan con áreas ambientales clave, dentro de los cuales se encuentran los humedales. En el mismo sentido, se insta a utilizar métodos mínimamente invasivos y se involucra un aspecto muy importante, pues, que ha tomado una dimensión mayor durante la última década, y es el componente de participación comunitaria, o en términos de restauración ecológica, el enfoque socioeconómico. Dado lo anterior, la participación comunitaria no se circunscribirá a un ejercicio de mera contribución de información, sino las comunidades tendrán participación en la concepción y en la formulación de los proyectos, así como en el monitoreo de los mismos. Ese elemento es el elemento novedoso que involucra o que insta la resolución. En cuanto a humedales protegidos, se prohíben intervenciones que afecten la integridad de los mismos. Se exigen alternativas sin degradar funcionalidad hídrica y ecológica. Nuevamente, esto tiene que ver con la disposición, con la exigibilidad de un diagnóstico ambiental de alternativas, del cual hablamos anteriormente. En cuanto a humedales no protegidos, se requiere además un análisis preventivo antidegradación. Se promueven las soluciones basadas en la naturaleza e integra planes que consideren usos compatibles del suelo. En cuanto al capítulo 4 del título 3, lineamientos ambientales comunes para la Sabana de Bogotá, tenemos como principales hallazgos relacionados con la protección de los humedales la garantía del acceso a la información ambiental territorial. ¿Esto a qué apunta? Apunta a una divulgación accesible, a una digitalización de datos, a unos planes y cartografía en formatos abiertos y de fácil acceso. De alguna manera, esto supone un ejercicio de democratización del acceso a los archivos ambientales territoriales. Esto se alinea muy bien con lo que hemos visto en el capítulo 3 sobre el fomento de la participación comunitaria. En ese sentido, se promueve en este capítulo 4, la participación de redes y comunidades étnicas campesinas ambientales. Se promueve la incorporación de saberes en la toma de decisiones fundamentales. Nuevamente, aquí es importante hacer una pausa para identificar que se puntualiza o se enfatiza en que la participación de las comunidades no se limite al suministro del insumo informativo, sino a la participación en la fase de diagnóstico, de formulación del proyecto y de monitoreo del proyecto. Por otra parte, si bien no menciona directamente a los humedales,
Si se habla del requerimiento de divulgación de información sobre ecosistemas estratégicos, incluyendo mapas y estudios de humedales para facilitar su protección y restauración. Finalmente, respecto de humedales protegidos y no protegidos, se promueve el facilitamiento al acceso de datos para monitoreo y toma de decisiones, incorporando conocimiento comunitario para su manejo. En este último punto es importante destacar que esa incorporación del conocimiento comunitario reclama un ejercicio de sistematización o de documentación metodológica de ese conocimiento comunitario, de manera que pueda transformarse en algo cierto y en algo funcional la participación comunitaria. Es decir, si la participación comunitaria se promueve desde la ambigüedad y no desde la necesidad de documentación metodológica, pues la participación comunitaria va a continuar en el estado de inocuidad que se encuentra hoy. Entonces es muy importante reflexionar sobre cuáles son esos instrumentos que van a permitir documentar y en una metodología accesible y aplicable el conocimiento comunitario. Frente a la controversia suscitada en torno a la construcción de la Petarca Novas, pues hay varios elementos por destacar. Yo particularmente quisiera centrarme en dos enfoques y alternativas posibles. Si bien es entendible que hay unas consideraciones ambientales relacionadas especialmente con afectaciones o presiones sobre el suelo en el área donde se dispondrá la Petarca Novas, pues se trata de un proyecto que no es eludible en estos momentos. Se trata de un proyecto fundamental, vital para el saneamiento de la ciudad. Dicho lo anterior, algunas alternativas posibles podrían ser actualizaciones de los planes de ordenamiento territorial, de manera que se abra la posibilidad manifiesta a la terminación de la Petarca Novas, al desarrollo de la misma. Y de otra parte, se identifica una alternativa en la actualización de los diseños de la PETAR misma, de manera que redunden en una obra con mayor funcionalidad a nivel de impactos ambientales. Entonces, finalmente, el fin que persigue la Petarca Novas es un fin ambiental, como también lo persigue, como también es un fin ambiental el argumento desde el Ministerio de Ambiente. Lo que considero que debería tomar en consideración el Ministerio de Ambiente en este sentido es que la Petarca Novas persigue un fin mayor a nivel ambiental y se debe priorizar, habida cuenta que se trata de la capital del país. Entonces, no se trata de un proyecto cualquiera, no es un proyecto habitacional, no es un proyecto eléctrico o bien, sino un proyecto con fines ambientales, y eso debería decantar la decisión en favor del desarrollo de la Petarca Novas, claramente con el cumplimiento o con apertura a una modificación o adaptación de los diseños de cara a su funcionalidad ecológica. La polémica entre el Acueducto de Bogotá y el Ministerio de Ambiente por los lineamientos ambientales para la sabana muestra un choque muy fuerte entre dos necesidades reales. Por un lado tenemos proteger los ecosistemas de la sabana y por el otro
garantizar que Bogotá pueda avanzar con las obras que necesita para tratar sus aguas residuales. De acuerdo al artículo del Espectador, el acueducto pidió medidas cautelares porque considera que la resolución del ministerio podría frenar o poner en riesgo proyectos claves como la Petar-Canoas, una obra fundamental para el saneamiento del río Bogotá. Desde su punto de vista, si los lineamientos avanzan tal como están, podrían afectar inversiones ya hechas y comprometer obligaciones legales que tiene el distrito, incluyendo decisiones judiciales que exigen avanzar con el tratamiento del río. Es importante destacar que esta solicitud deja en pausa a los esfuerzos del Ministerio por establecer reglas más estrictas para proteger acuíferos, humedales y áreas rurales de alta importancia ecológica. Nuestra postura, de acuerdo a esta polémica, es que realmente ninguno de los dos está equivocado, pero ambos están mirando el problema desde extremos distintos. El acueducto ve un riesgo real para la infraestructura y el cumplimiento de sus responsabilidades, mientras que el Ministerio, por su parte, intenta frenar la degradación ambiental acelerada de la sabana, que ya es muy grave y evidente. Lo ideal no es suspender del todo ni imponer sin diálogo, sino buscar un punto medio responsable. Podría revisar los lineamientos para que no se afecten obras de saneamiento indispensables, asegurar que la protección ambiental no se debilite, sino que se ajuste con criterios claros y compartidos, crear espacios reales de concertación, no simples reuniones informativas, e integrar soluciones híbridas de infraestructura gris como canoas, pero acompañada de infraestructura verde que mejore la salud de los ecosistemas. En otras palabras, esta crisis puede convertirse en una oportunidad. No se trata de escoger entre ambiente o ciudad, sino de construir un modelo donde Bogotá pueda avanzar en sus proyectos sin seguir deteriorando la sabana y donde la protección ambiental se haga con visión técnica, pero también en sentido práctico y territorial.